Seguimos esta noche en Minuto 1, la realidad. El Fondo Monetario Internacional finalmente aprobó el programa que el fondo va a aplicar a la Argentina, que es mucho más recesivo que en lo que la Argentina cuentan. Por eso enseguida vamos a estar con Alejandro Banoli, con Andrés Aciaín, analizando ya. Fernando Alonso nos hizo un detalle, realmente es un panorama mucho más duro que lo que el gobierno argentino plantea, porque el fondo ha puesto las exigencias, el fondo determina de cuánto va a ser la recesión, la caída, la venta de dólares, el nivel de reservas. Todo lo que va a tener que hacer el gobierno argentino se lo marca el Fondo Monetario Internacional en una entrega realmente vergonzosa de soberanía política y económica del gobierno de Macri, que ha dejado todo en manos del Fondo Monetario Internacional. Pero estamos en el marco de este presupuesto que ahora vamos a seguir analizando, porque usted tiene que conocer lo que significa el presupuesto de ajuste, las áreas que van a ser recortadas y cómo va a influir en el día a día en usted. Fernando lo contaba recién, lo que anticipa lo que se viene para las jubilaciones en la Argentina. Para las jubilaciones. Hoy el fondo ya le marcó al gobierno que el próximo paso es la reforma previsional. Y eso significa más haberes paupérrimos para los jubilados. Extender, vaya a saber hasta cuándo, la edad jubilatoria. Y después, en última instancia, volver al régimen privado. Ya se lo está marcando el fondo al gobierno argentino. Es lo próximo que se viene. Sépalo, se lo estamos adelantando, porque mañana los titulares van a ser hermosos. El fondo sigue ayudando a la Argentina, el fondo confía en la Argentina, y la letra chica, que no te la cuentan, y es lo que te estamos contando, es la que sufrimos después todos los argentinos. Pero en esta semana, donde la Cámara de Diputados, los radicales, el PRO, representantes de los gobernadores peronistas en la Cámara de Diputados votaron este presupuesto de ajuste en un marco de una violencia inusitada creada por el propio gobierno. Fíjese la encuesta recién salidita del horno. No es de ninguna consultora kirchnerista ni peronista, es de las más serias, D'Alessio, Airol y Berenstein. Fíjese, los ajustes que propone el presupuesto, le preguntan a la gente, son malos pero necesarios, 37%. Ahí el núcleo duro de seguidores del gobierno. Malos e innecesarios, 46%. Mayoría, 46% de la sociedad opina que los ajustes que propone el presupuesto son malos e innecesarios. Otra opción 9, buenos, 8%. Mínimo muy cerrado. Vamos a la otra placa. El presupuesto es bueno para el gobierno, 26%. Para el Fondo Monetario Internacional, 46%. 46% este presupuesto es bueno para el Fondo Monetario Internacional, que es el que ideó este presupuesto y se lo mandó así, cerradito, al gobierno, y el gobierno lo pasó a la Cámara de Diputados. Para nadie, 6%, y para todo el país, 27%. Y la última, mire esta, y el gobierno tiene que tomar en cuenta esta encuesta. Le preguntan, D'Alessio, Airol, Berenstein, los actos de violencia en las inmediaciones del Congreso fueron planificados, 90%, espontáneos, 2%, no sabe, no contesta, 8%. Para el 90% fueron planificados. Los actos de violencia en las inmediaciones del Congreso. Recién rompía aquí el silencio el ciudadano
turco. Ahora vamos a estar hablando con una encargada y nos va a explicar bien todo el tema, porque lamentablemente a algunos, así como lamentablemente el gorilaje se ha recuperado mucho en la Argentina, les ha agarrado la cuota xenófoba que cada tanto les salta mucho otra vez en la Argentina, y ya quieren, así en forma despectiva, ¿no?, expulsar al turco, al paraguayo, al venezolano. Que resulta ser que los venezolanos, hasta en eso se equivocaron, son militantes antichavistas, antimaduros, que están acá en la Argentina. Llamativo. Bien, y antes de ir al debate, vamos, Fernando, con las áreas más sensibles que van a ser recortadas y ajustadas por el presupuesto del fondo. Habíamos quedado ayer, Gustavo, que íbamos a dar los valores absolutos, porque siempre se habla de porcentaje, siempre se habla de cuál es la parte que pierde. En valores absolutos, mirá, en defensa y seguridad van a caer 17.500 millones, es el 11.5%. En los servicios sociales va a caer 2,5%, parece poco, pero ahí está todo el tema de las jubilaciones, que es inflexible a la baja. Pero tenemos lugares como educación, donde el presupuesto va a caer 25.600 millones, es el 13%, donde salud va a perder 6.200 millones, donde vivienda y urbanismo va a perder otros 6.000 millones, ciencia y tecnología 2.590 millones, es el 7% que va a perder el presupuesto, y hay otros lugares como industria, que hablábamos en tema de industria, un país que está pasando por una recesión, de que tiene que buscar algún driver, alguno para crecer, le van a quitar 1.632 millones, el 20% del presupuesto. Hay un lugar donde sube 15%, los servicios de la deuda. Ahí sí hay un fuerte crecimiento, 56.000 millones más están previstos en los servicios de la deuda. Así que tiene valores el ajuste, no son solo porcentajes, tiene valores y es un ajuste muy muy fuerte el que va a sufrir el próximo año la economía argentina. Bien, Fernando, gracias. Quiero antes de ir con Gabriela, que vamos a hablar justamente sobre estos ataques xenófobos que le han surgido a algunos sectores nuevamente de la comunidad argentina, que quieren echar, recién estaba aquí el ciudadano turco, ¿no?, que hace 2 años tiene residencia en la Argentina, hace 2 años que está en el país. Usted sabe que hoy hubo noticias sobre el submarino ARA San Juan, que lo están buscando, y nosotros esta tarde nos contactamos con Luis Tagliapetra, que es uno de los familiares de los submarinistas que está a bordo del buque que está buscando. Bueno, a ver, lo que nos cuenta Luis Tagliapetra es que la zona donde están buscando al submarino ARA San Juan se agotó. Se agotó. Ahí no hay que buscar más nada porque no encontraron nada. La empresa buscó y acá no está. Me pone un mensaje que me envía Luis, que lamentablemente no se lo puede sacar al aire porque no tienen señal en el área donde están, en el buque, en alta mar. La empresa buscó, acá no están. El cruce entre la última posición y evento hidroacústico creó una zona que se amplió y tampoco están. Entonces, dice Luis Tagliapetra, hay que replantear todo el paradigma de búsqueda. Por eso la empresa había dicho volver, suspender hasta febrero, recuperar y recrear el paradigma de búsqueda y volver. Pero la Armada ha obligado a la empresa a cumplir los 60 días mínimos. Pero dice Luis que van a seguir sin un plan válido. Para él es perder el tiempo. Por eso dice, mal que me pese, lo de hoy a la mañana era razonable. Suspender, analizar todo de vuelta y volver a planificar. La Armada, dice, impuso esto y ahora siguen, pero no se sabe qué van a hacer. Y así seguimos, lamentablemente. Y sigue el gran misterio. ¿Qué pasó con el submarino ARA San Juan? Mientras la jueza Yáñez de Caleta Olivia nada ha avanzado, en una causa donde hay muchas contradicciones,
entre los propios jefes de la Armada, entre la Armada y el ministro Aguad, entre el ministro Aguad y los familiares. Es decir, es una causa que está desde el inicio, con muchas mentiras, con muchos encubrimientos, y ahora en esta situación donde no se encuentra absolutamente nada, la empresa que está buscando sugería suspender, replantear todo el paradigma, pero la Armada los obliga a seguir, y según Luis Tagliapetra Petra, se va a seguir para nada, porque están ahí ya sin ton ni son. Vamos a seguir el lunes, tenemos un audio, lo vamos a trabajar para el lunes ponerlo al aire. Muy bien, Gabriel, a ver, explícanos, porque quieren echar al turco, a los paraguayos, a los venezolanos, a echar a todos ya de la Argentina. Sí, lamentablemente venimos observando un incremento de esta perspectiva xenófoba, persecutoria y criminalizadora de la población migrante en la Argentina, ¿no? Algo que creíamos que habíamos superado. Que efectivamente habíamos logrado plasmar en una ley migratoria que es del año 2003 y que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, donde la sociedad civil impulsó muchísimo un cambio de norma. Esa ley migratoria reconoce la migración como un derecho, es una ley que plantea a la migración como un derecho esencial, pone al Estado en el lugar de tener que garantizar ese derecho. Es una ley que sigue vigente, que incluyó además la lógica de la integración regional, esta perspectiva de patria grande, que todas las personas que son miembros del Mercosur tengan facilidades para acceder a la regularización migratoria, que deja bien claro que la irregularidad migratoria no es un delito penal, es una falta administrativa, como si yo no pagara el monotributo y bueno, voy a tener algún problema, pero no por eso estoy cometiendo un delito. O sea, es una ley que además garantiza derechos. Eso nos permitió dar durante mucho tiempo un salto cualitativo respecto a lo que ocurría en los 90, donde efectivamente también la lógica xenófoba y de persecución del migrante había estado muy presente, casualmente en un momento también de crisis social, de ajuste. Y en la actualidad vamos observando cómo, aún con este marco normativo que está entre nosotros y que queremos sostener, el gobierno viene generando una serie de prácticas institucionales que resultan regresivas, que resultan obstaculizadoras para que la persona migrante pueda acceder a la regularización. Por ejemplo, las tasas migratorias pasaron de costar 300 pesos, o sea, que es lo que la persona paga para iniciar el trámite. 300 pesos en el 2015 a 1.000 pesos y ahora 3.000. Es poner un obstáculo ya ahí. Eso pone un obstáculo. Claro. Si quiero sacar un turno para iniciar mi trámite migratorio, antes, más o menos en 15 días, un mes, podía hacerlo. Ahora los turnos se están dando para octubre del año próximo. Un año. Personas que podrían iniciar su trámite, pero no lo pueden hacer porque es el propio Estado el que se lo está impidiendo. Y junto con esto, toda una serie de aspectos que persiguen, criminalizan y generan este tipo de discursos. Total. ¿No? Ahora, Gabriela, lo primero que dijo el gobierno, Pichetto y algunos otros más, dijeron, bueno, hay que deportarlos. ¡Pum! Como si fuera así. Mañana ya los deportamos. Deciden deportarlos, le abren la frontera y los mandan a su país. ¿Puede ser? ¿Se puede hacer tan fácil como lo plantearon ellos? No, claramente no. Ni siquiera en el marco de el decreto de necesidad y urgencia que ellos mismos plantearon el año pasado. Pero fue declarado inconstitucional, ¿o no? Fue declarado inconstitucional. Una serie de organizaciones de la sociedad civil iniciamos un amparo colectivo y fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal, pero el Ejecutivo apeló y actualmente está en corte, y con esto también solicitó que siguiera en vigencia hasta tanto la Corte se expidiera. Por lo tanto, el DNU está vigente. Está vigente. Pero aún en el marco del DNU hay procedimientos, hay una serie de aspectos donde tiene que intervenir la justicia. Por lo tanto, el Ejecutivo no puede salir a plantear de esta manera, adelantándose a lo que la justicia vaya determinando, ni la deportación ni la cancelación de la residencia, como lo ha hecho así tan alegremente. Licenciada, lo que es grave es que se instala y se le dice a la gente
que el Poder Ejecutivo le dice al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Ajá. Y es al revés. Es el Poder Judicial que resuelve y desde el punto de vista político, con un condenado, con sentencia firme, se verá qué se hace si es extranjero. Corríjame si no es así. Sí, debería ser así. Lo que tiene el DNU es que no hace falta la condena firme. Esa es una de las cuestiones por las cuales pedimos la inconstitucionalidad. Pero sí, digamos, es la justicia quien tiene que intervenir. Digamos, Migraciones solicita la expulsión a la justicia y es la justicia quien determina. Por lo tanto, podría leerse como una injerencia del Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Además, es decir, tiene que haber primero un juicio. Sí, claro. No lo pueden deportar mañana, ordenar, como dijeron, migraciones. No, esto no está en el marco de la ley. Si van a respetar la ley, no lo pueden hacer. Bien, gracias. Claramente. Gracias, Gabriela, gracias por clarificar, que es muy importante. Por favor, ustedes. Bueno, Alejandro Manoli, primer análisis sobre el acuerdo que hoy finalmente el fondo habilitó para la Argentina. Bueno, mira, la verdad es que hay que recordar que hace tan solo 4 meses fue el acuerdo original. Y en ese acuerdo, todos los supuestos más pesimistas que se planteaban fueron superados. Es decir, todo fue peor de lo previsto, precisamente por las políticas del fondo y del gobierno argentino. Entonces, ¿ahora qué están planteando? Están planteando profundizar estas políticas de endeudamiento, donde el propio fondo está reconociendo un endeudamiento récord de la Argentina. Es decir, a alguien que se envenena le dan como remedio más veneno, porque la válvula de escape que tiene este programa económico que no cierra por ningún lado, con números del presupuesto irreales, más allá que conceptualmente implica ajuste, hambre, es que es totalmente inconsistente. Entonces... Ahora, lo que es increíble, Alejandro, discúlpame, ¿no? Pero lo hablábamos con Fernando, que preparó toda una serie de placas en el inicio del programa. Lo que el fondo dice es mucho más dramático y duro que lo que dice el gobierno argentino que va a pasar con la economía argentina, ¿no? ¿O me equivoco? Así es, porque los números, o sea, el fondo ya está hablando de una caída 2-3% el año que viene, mucho más que lo que el gobierno reconoce, lo que estaba en presupuesto, y probablemente sea mucho más también. ¿Por qué? A ver, si el propio gobierno y el propio presupuesto, y acá se dijeron los números, plantea que va a caer el consumo, el salario real está pulverizado este año, 33% de inflación minorista anual, 66% de inflación mayorista, o sea, lo que tienen los precios todavía para subir, con esta caída del salario, caída de la inversión. La verdad, la obra pública también frenada por este ajuste. Y no hablemos de las tasas de interés dramáticas que están frenando en algo la devaluación, pero al costo de estar matando la economía real. Entonces, está archiprobado, y los argentinos lo vimos dramáticamente en el 2001, que si uno quiere resolver el problema fiscal con ajuste, agravamos el problema. Entonces, las políticas que subyacen a este programa del FMI, porque el gobierno, el único programa que tiene el gobierno es atarse a la suerte del FMI, es más ajuste, más deuda y, bueno, lamentablemente más inflación y devaluación. Andrés Aciaín, que cuando se empezaba a hablar del acuerdo dijo el gobierno no va a poder cumplir con el acuerdo con el fondo, va a ser incumplible. Habló de default. Vamos por 2 waiver. Forma waiver, default no. Default falta, ¿no? Todavía. Default no anticipé. No, justamente yo creo que todo este acuerdo no es para solucionar los problemas de los argentinos, digamos, ¿no? Y es algo obvio. Vos le vas a pedir ayuda al FMI. El FMI no defiende los intereses de los argentinos porque no es su misión. Defiende los intereses de grupos financieros internacionales y los países centrales que dominan ese organismo. Entonces, el programa económico está pensado desde esa defensa de esos intereses. Y es un programa de emergencia para tratar que Argentina no defaultee la deuda hasta que asuma el próximo gobierno, ¿no? Es decir, para permitirle a Macri llegar hasta las elecciones del 2019. No sé si a Macri llegar, para no defaultear la deuda. Yo creo que ni siquiera se interesan en la suerte política de Macri. No le importa, claro. Es no defaultear la deuda, porque este programa que se económico... garanticen ellos que le vamos a pagar. Este programa económico, ideado por el FMI, tiene como variable de ajuste
la economía argentina, así se entiende. Ellos dicen, nosotros vamos a poner la guita para pagar la deuda, ustedes estaban gastando guita de más en dólares estoy hablando, el sector privado, tenían déficit comercial, fuga de capitales. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a achicar tanto la economía argentina, vamos a hacer que la gente le caiga el salario y no pueda consumir, las empresas no puedan vender, no puedan invertir, no tenga plata, la clase media no se pueda ir de turismo a Brasil. Entonces van achicando la capacidad económica nuestra, apretándonos, y con eso van contrayendo las importaciones. Ya generaron superávit comercial en el mes de septiembre, después de déficit comercial durante todos los meses anteriores. Y la otra propuesta era que el dólar salte tanto que las LEVAC y los ahorros de los argentinos que tuvieran alguna capacidad de comprar dólares, no es que los convencieron de que no compren dólares, los desvalorizaron tanto que después con 10.000, 15.000 millones de dólares que se fumaron, digamos, del primer desembolso, lograron desarmar parcialmente o casi totalmente las LEVAC. Entonces, es un objetivo de política económica que sacrifica la economía argentina, la actividad privada, la inversión. El propio gobierno dice que va a caer 10% la inversión el año que viene en el presupuesto. 10 puntos. Los que hablaban de la ayuda de inversiones, ahora directamente declaran que su política económica es destruir la inversión. 10 puntos va a caer. Entonces, ya es declarado que han renunciado a un proyecto económico para los argentinos. El FMI tomó las riendas, la variable de ajuste es la economía argentina, el objetivo es que no se entre en default, no hay nada para los argentinos, es para los acreedores este acuerdo, para que no entren en default, y después el gobierno que viene, el Fondo Monetario, lo que va a hacer es apretarlo, va a decir, mira, te dejamos una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, donde atrás ya no hay bancos privados, sino que ahora están las potencias. Las potencias mundiales. Que es mucho más dura. Es mucho peor. Si no cumpliste, invaden. Yo hago la comparación con el tipo que estaba endeudado, ¿no? Y ponerle con la tarjeta. Y para pagar la tarjeta cayó en el crédito fácil. Y ya de última le pidió al tranza del barrio. Te complicás. Porque el primero entrabas en veraz, el último te manda a matar. Claro. Acá es lo mismo, nosotros teníamos deuda con banco, ahora ya enganchamos al FMI, atrás está Estados Unidos y las fuerzas militares del principal potencia mundial. Entonces, es jugar con fuego, porque lo que están empeñando ya es la soberanía de los argentinos. Bueno, ya está empeñada. Ya tenemos la política económica. ¿Ya estás? La política económica la maneja el FMI y la Cancillería Argentina la maneja directamente el gobierno norteamericano. Entonces, ese nivel de dependencia al que estamos es el factor de poder que buscan instalar para condicionar un próximo gobierno. Ellos tienen la idea de generar un factor de poder estructural, como hicieron en Grecia. Exacto. Que ganen cualquiera. Andrés, si alguien piensa que lo que plantea Andrés es terrorismo, no. Lo hicieron en Grecia. En Grecia achicaron 25% el país para que pueda seguir dentro de la estructura del euro. Pero lo que hay que entender, me parece que lo que hay que entender y que la dirigencia política de la Argentina tiene que entender de una vez por todas, es lo que acaba de decir Andrés, que te están imponiendo un sistema y un monopolio para los próximos años. Fíjate lo que dijeron con lo que vos decís, Grecia. Después el propio FMI admite, tuvimos que sacrificar Grecia para salvar al euro. Entonces, mañana van a decir, tuvimos que sacrificar la Argentina para salvar el sistema financiero latinoamericano. Edgardo, ¿y a qué costo social? No les importa tampoco el costo social. El otro día, el sábado, estuvimos con toda una militancia del Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria y del Peronismo de Lanús. Estuvimos caminando en Monte Chingolo, Gato, hablando con nuestra gente. Y me parece que nuestro pueblo trabajador, cuando escucha lo que habla el gobierno, pareciera que vive, que el gobierno está en otro planeta, digamos, ¿no? Porque habla de inversión, el dólar que se mantiene fijo, ¿no? Que lo alcanzan a mejorar el dólar, de la cuestión de las LEVAC, ¿no? Todo un tema casi para especialistas. Y el vecino, tomamos un caso a Duxi, un pequeño bazar que está enfrente de la estación de Monte Chingolo. Hace 40 años que venía trabajando ese negocio familiar. Tiene que cerrar. Tiene que cerrar porque la gente no tiene plata para comprar. Antes compraba un juguete para el Día del Niño, el Día de la Madre le compraba una cosita para la madre. Cuando había el fin de año había un movimiento porque cambiaba el mueble. Digamos, y ha cerrado. Me dice, mirá, no puedo sostenerlo porque no entra nadie a comprar. Entonces, me parece que en la práctica cotidiana es el golpe durísimo a los ingresos de nuestro pueblo. Claro. Cuando nosotros decimos, mirá, en 2015 las jubilaciones estaban a $440 y ahora la jubilación está a $220.
Y No, dentro cuando de un año decimos, no sabés cuánto van a si el estar. sindicato, los docentes en Lanús o en la provincia de Buenos Aires, que no arreglaron todavía su paritaria, cuando la gobernadora Vidal le ofrece el 20% con una inflación del 50%. Entonces, ahí está de fondo la dificultad. Porque la mayoría de la economía de este país es mercado interno, es salario, es jubilaciones, es el negocio que compra, la remisería, la carnicería. Y realmente hay una Mercado caída interno. brutal, ¿eh? Claro. Realmente, y no toman dimensión, Gato. Yo digo, para terminar el concepto, hay una presión enorme sobre los comedores escolares de nuestra gente y una presión enorme sobre los comedores comunitarios. Claro. Y ha desaparecido virtualmente la changa en los barrios. Ya no se hace más la changa que se hacía cotidianamente, y los salarios formales, hay promedios salariales de 12.000 pesos, 10.000 pesos. Por eso a mí me parece 14.000 pesos. me parece que ustedes de la dirigencia gremial han entendido esto, pues están formando, marchan hacia una unidad, digamos, de acción muy importante, que está demostrada el sábado pasado en Luján, en el próximo paro que se viene. Me parece que han entendido, ¿no? Lo que estamos y lo que se viene. Que también estaba antes de ayer, porque había una manifestación enorme, Sí. se ven las fotos de Sí, arriba, a las 3 de la tarde los provocadores puestos por la policía inician acciones y eso justifica, entre comillas, a la policía para la acción brutal que tuvo. Vos lo viste, yo Sí, sí. acabo de ver ahora algo filmado desde adentro de un micro. Sí, es lo impre- acabamos de pasar. ¿Lo vieron? Sí, lo acabamos de pasar. Bueno, El es accionar de impresionante. la policía Es impresionante. a 40 cuadras no de... es un país en democracia. Entonces, cuando vos sometés al pueblo a semejante presión de hambre, no terminás de otra manera que cazando a la gente por la calle. Esta es la verdad. Sí, sí. Yo ayer antes de ayer, estuve en el debate y me encontré con una bancada oficialista que ni se tomó el trabajo de pedir la palabra. No habló ninguno. No hablaron, tenían vergüenza de hablar. Cuando yo les dije, nosotros no conocemos el pacto secreto con el fondo, pero ustedes tampoco lo conocen. A ver, levanten la mano quien lo conoce. Todo el mundo mirando para otro lado. Después se fueron a dormir. Y los únicos que terminaban hablando era el bloque nuestro y los que tenían que justificar el voto positivo. Empezaban diciendo, esto es el modelo del hambre, este es el presupuesto de la exclusión, va a producir dolor, qué sé yo, pero mi voto, y entonces te decían, porque conseguimos la cloaca en no sé qué barrio, de qué provincia. Me parece que es lamentable el papel del oficialismo, el papel de un Bueno, sector que se anoche dice opositor. mostramos acá lo más duro, no sé, lean si tenés la imagen de anoche de Chaco que mostró el diario El Sol, mientras el gobernador Pepo celebraba que sus diputados hayan votado el presupuesto en Villa Ángela, en un hospital público. Los médicos no tenían insumo y tuvieron que cesar a una mujer con tela adhesiva y con cartón porque no tenían insumos para hacer eso. Mientras, ahí está, esto pasaba. Esto no tenían yeso, la entablillaron con cartón y cinta de embalar en un hospital público del Chaco. Esto es el diario El Sol de Chaco, también en otros diarios. Y después el gobernador festejaba y celebraba que sus diputados hayan votado el presupuesto de ajuste. Y en los hospitales no tiene él para hacer un simple yeso. Es una Es así. locura. Yo te digo, termino con esto. Creo que a partir de este momento lo que ellos hacen no es otra cosa que planificar el hambre de nuestro pueblo. Planificar el hambre significa hasta dónde pueden llevar la quita de salario, la quita de jubilaciones, la baja de los presupuestos de educación, de salud, hasta dónde el pueblo argentino puede aguantar, porque están haciendo un verdadero experimento con la Argentina. Lo de Grecia fue un experimento, acá empieza otro. Esta es la planificación sistemática del hambre, simplemente para hacer lo que Bueno, un decía poco lo que Diario. decía Andrés. Genocidio social. Claro. Mientras planifican, como dice Hugo, el hambre y hacen esos recortes en el presupuesto, para que veamos el cinismo y la hipocresía de la política económica, y se quejan cuando cobra un desocupado un programa social, lo llaman Plan Descansar, están subsidiando al sistema financiero vía Levic
con las tasas del 70% que capitalizadas anualmente superan el 100%, con cerca de 620.000 millones de dólares al año. Ese sería el equivalente de subsidio. ¿Saben cuánto representa eso? Representa el equivalente al 20% de todos los gastos del Estado Nacional en el presupuesto. O sea, que solo implementando esta política monetaria de base monetaria cero, dándole a los bancos, desarmando muchas de las medidas que había tomado Alejandro, que había regulaciones de las tasas para que los bancos, lo que tengan que pagar a los plazos fijos, tenga que ver con este subsidio implícito vía LELIC que le hace el Banco Central, le dan 620.000 millones de pesos a los bancos. Viven, es el gran plan descansar de los banqueros, esta política, y viven de la teta del Estado, todos los grandes bancos de la Argentina, y los 815 millones por día. Yo calculé más, 1.700, porque hay que calcular que esta tasa se capitaliza anualmente, entonces no es el 70%, te da un 104% capitalizada semanalmente. Entonces es más plata, es 1.700 millones por día. Por día, es tremendo. Mira, el déficit cero no va a ser déficit cero. Aparte hay que contarle, el déficit financiero por los intereses, que es la única partida que sube y que ya representa más del 15% del presupuesto, el doble que en 2015, tenemos 5% de déficit financiero. El déficit del Banco Central, porque sí, la bomba de las LEVAX no está, pero está la bomba de las DELICS. O sea, vamos a tener 10 puntos de déficit total para el sector público total y financiero. Y estamos acumulando una gran deuda, más del 100% del PBI. Esto, el FMI, los técnicos se cubren, lo alertan. No pasó ni en los 90 esto. Y nos están dejando sin instrumentos, porque el Banco Central le atan las manos y no puede intervenir, porque no puede, han llamado la atención de que cómo intervenía el Banco Central. Sí, entonces, ahí directamente hoy el fondo habla de Caputo, ¿no? Totalmente. Habla de Caputo. Sí, hoy lo critica a Caputo. Lo critica, Lagarde critica a Caputo. Bueno, Lagarde lo sacó a Caputo, vamos a decir. pero más allá Lagarde lo echó a Caputo. Más allá de lo mal por que intervenir, intervino Caputo, el tema es que no se puede dejar un país sin instrumentos, porque el tema es que se han usado mal. Todos los países serios, Estados Unidos, Europa, cuando han tenido crisis, han intervenido, han usado todas las medidas del Estado. Pero acá se está generando una enorme deuda social, porque a este cuadro que ustedes decían, le agregamos las tasas de interés que están quebrando el aparato productivo, la apertura importadora, los tarifazos, la pérdida del salario real. Entonces estamos generando una deuda financiera impagable y una deuda social que es un genocidio que es mucho más grave que la deuda financiera. Pero con un agravante. Todo eso es para lo que decía Azaín. Hay un sector prendido de la teta del Estado. Hay un sector que se está beneficiando. Hay un sector que cuando dentro de un año todos seamos más pobres, ellos van a ser más ricos. Obvio. Y van a ser los dueños de la finanza, van a ser los dueños de la energía, van a ser los dueños de lo que todavía quede vivo en este país. O sea, por queda eso claro que es un gobierno de rico para rico. es un gobierno peor que de ricos para ricos, porque son cipayos. Peor, porque desprecian al pueblo, al tipo que nació acá y que laburó toda la vida. Te persiguen a los extranjeros, que saquen a los extranjeros que se están llevando la plata del país. Esos son los extranjeros que están jodiendo a los argentinos. No el pobre turco que viene a estudiar, ni el venezolano que viene a conseguir un trabajo de 2 pesos. Y una cuestión, nos vamos a poner al frente del conflicto social. Y que no nos vengan a decir que desestabilizamos, que no queremos la paz. Queremos la paz. Pero la paz no es la gente muriéndose de hambre. La paz es otra cosa. Es el trabajo y el salario digno. Al frente del conflicto social y orgulloso del lugar en el que vamos a estar. Andrés y Edgardo. Sí, no, planteando esta política, yo pensaba en los argumentos que usó el gobierno para endeudarnos, ¿no? En una primera etapa era, porque eran dos, básicamente. Evitar el ajuste y evitar la inflación, ¿no? Entonces decía, vamos a evitar el ajuste, vamos a hacer gradualismo, pero no queremos emitir porque genera inflación, vamos a tomar deuda. A fin de cuentas tenemos, después de 3 años, un crecimiento enorme de la deuda, la inflación sigue más alta que nunca, este va a ser récord de inflación de este año, hay que remontarse al 2002 para encontrar meses con la inflación que hubo en septiembre, y el ajuste es brutal. Entonces uno piensa,
¿cuál es el negocio para la Argentina en el marco de este programa económico? ¿Cuál es la negociación que tuvo Macri con el FMI? Porque vos pensás, bueno, voy a hacer una negociación con los acreedores, algo voy a tener que poner, algo me van a dar. Pero vos decís, bueno, quiero mantenerme en el sistema de la deuda porque por ahí consiguiendo créditos puedo estabilizar el dólar, puedo frenar la crisis económica. No, la condición que puso el FMI para darte los dólares es generar una crisis económica, porque esa es la forma que piensan ajustar el sector privado, y dejar que el dólar vuele, porque esa es la forma de ajustar y provocar la crisis económica y desvalorizar las tenencias, digamos, de ahorro en el sistema financiero local. Cuando uno ve cómo lo echaron a Caputo por intervenir en el mercado de cambio, cuando se le fue a 40, dijo, no, esto es una locura. Dijo, prefiero irme. ¿No? Le dijo, prefiero pedir perdón, digamos, a obedecer estas órdenes que eran desquiciadas, digamos, el dólar todo en 40, dijo, tengo que intervenir, es una locura. Y todo el programa, los pocos cambios que hay en este acuerdo respecto a lo que era el anterior, básicamente son más restricciones a la intervención, que no vendan los bancos públicos, Claro, sí. que no puedan venderse futuros, todas restricciones para que el dólar vuele todo lo que tenga que volar. O sea, la política del FMI es crisis económica provocada a través de la suba del dólar. Ese es el acuerdo, y las tasas altas. No, pero yo digo que acá hay ganadores muy claros. En esos ganadores están, a ver, a los sectores exportadores le dieron la devaluación, y la rebaja las retenciones a la soja y las mineras. No, y más beneficio en el Bueno, presupuesto ahora. ahí hubo Más ganadores, beneficio. claro. Echeverre, que está en el gobierno de Macri, están felices los terratenientes. A los pequeños productores no. Ahora, los grandes terratenientes, las empresas multinacionales exportadores, están felices. Los bancos, un negocio, un curro escandaloso, lo acaba de decir Banoli, el compañero. Otro. Y las empresas amigas del poder, que están en negocio en macrismo, que son las empresas energéticas, donde ahí tienen acciones, el amigo Lewy, donde Macri va a descansar, los fines de semana largos, Caputo, Mindlin, ahí también, los grandes ganadores. Ahora, los perdedores somos los trabajadores y la industria. La industria volvió a caer 6.8 en este mes. Ahora, acá hay un problema también grave para nosotros, porque el gobierno lo que quiere es que nosotros nos acostumbremos a vivir mal. Naturalizar. El gobierno quiere naturalizar que el pueblo argentino tiene que vivir con salarios de hambre, que no puede tener una vivienda digna, que no puede tener un auto, un televisor, que las tarifas hay que pagarlas porque son caras. Tienen la caradura incluso los funcionarios. El propio presidente decirle, felicito al pueblo que se banca la devaluación. Ahora, claro, ¿se la va a bancar el pueblo? Bueno, no, yo creo que hubo casi 1 millón de trabajadores movilizados en Luján, ¿no? Y si no había el operativo represión, que yo creo que el gobierno activó el operativo represión para evitar que venga masivamente nuestro pueblo, que se moviliza no a la 1 de la tarde, sino entre las 4 y las 5. A la hora en que la gente iba a salir de los trabajos y iba a venir a la plaza del Congreso. Yo creo que aparte ahí empieza la represión. Y yo creo que aparte hay un avance en la conciencia de nuestro pueblo, en la organización popular, y hay un derrumbe de este macrismo en la consideración de la mayoría del pueblo argentino. La oposición, los sectores populares, los movimientos sindicales, sociales, los partidos populares, sí tenemos que tener la capacidad de unidad y de articular una respuesta que no sea solo legislativa, que siga siendo social, que siga siendo sindical, que en los barrios también se convoque no solamente a la militancia política, al comerciante, que convoquemos a los sectores de la pequeña y mediana empresa, a los sectores juveniles que tienen trabajo en ONG, digamos, empezar a discutir una salida a esta crisis, porque esta crisis se va a profundizar. Y lo peor que podemos hacer es no tener también una alternativa de poder que vaya resolviendo y diciendo cómo se sale de esta situación. Eso es la dirigencia política. Por supuesto. Esa es la responsabilidad de la dirigencia política opositora. Y antes de Por ayer... eso yo digo, yo hago la salvedad. La dirigencia gremial lo vio a eso. Porque la dirigencia gremial hoy, salvando algunas excepciones, marcha unida. La dirigencia política sigue jugando cada uno al Antón Falta Pirulero. todavía, Gato, perdón, Hugo, perdón, falta todavía, porque hay que ir al Senado, No hay que dejar de dar esa disputa. Pero en el Senado pasa por un tubo. No, pero largo. que pase por un tubo no quiere decir que no sigan perdiendo políticamente, Gato, No quiere decir que no sigan perdiendo políticamente. El debate en diputados, que se tapó porque todos los periodistas... Sí, bueno, lo taparon porque todos querían los eso. periodistas, los Generaron medios la del violencia gobierno, para tapar el es así. debate, claro. Nadie habló del debate. No, así es. Porque Nadie buscaban habló la violencia. de la profundidad de muchas intervenciones. Así es. Ahora, el debate se sirvió también para empezar a ver quiénes son los que de verdad quieren construir una alternativa para salir de esto
¿Y quiénes son los que se disfrazan de oposición Total. para hacerle el trabajo sucio Total. al oficial? Por eso yo propongo, yo creo que para cuando se trate el proyecto de presupuesto en el Senado, no tienen que movilizar. Que cada uno se quede en la casa a mirar los debates por televisión y a escuchar a los representantes de las provincias a ver qué argumentan para votar un presupuesto de ajuste. Porque si no te van a generar otra vez violencia, otra vez la tapa, preocupado por cuánto sale el banquito de Plaza Congreso, cuando lo que no se recupera es la salud, la educación, el salario de los laburantes. Yo considero que la gente tiene que ir al Congreso y la policía tiene que prevenir y que no haya incidentes. Gato, ¿sabes cuál va a ser la diferencia en el Senado? Que en el Senado hay una senadora, hay una dirigente, hay un cuadro político que en la Argentina millones van a estar mirando el debate en el Senado, más allá de lo que diga Pichetto, más allá de lo que diga Michetti. Cristina Fernández de Kirchner puede expresar esa voluntad en ese recinto que yo creo sí, no tenemos que dejar la calle. Por supuesto que la calle organizada, la calle planificada, la calle lo más amplia posible, porque también quieren poner al kirchnerismo, poner al movimiento social o al movimiento obrero en la ilegalidad. Claro. Es vergonzoso lo que están diciendo algunos periodistas y muy grave lo que están diciendo algunos periodistas con respecto a la protesta social. ¿Cómo les dolió lo de Luján? Claro. Y cómo se abalanzaron como fiera, sin saber siquiera si había sido la policía o algún manifestante cuando empezaron los incidentes. Como fiera. ¿Por qué? Porque querían borrar lo que se había logrado construir. Totalmente. Si querés una propuesta, Gato, y perdón, la pongo a ley, creo que los organismos de derechos humanos son los que deben hoy estar al frente y nosotros todos rodeando a los organismos y a los organismos internacionales de derechos humanos, porque lo que está en riesgo hoy es la democracia. ¿Sabe? Muy buena propuesta. Bueno, gracias a todos. Ahora cuando volvamos está aquí nuestra colega Luciana Rosa, que es corresponsal de Brasil en la Argentina. Elecciones decisivas el próximo domingo en Brasil, lo vamos a estar analizando con Luciana. Gracias, es realmente muy interesante el debate, lo vamos a seguir porque esto da para mucho. Gracias. Y quiero decir, hoy, 25 de mayo, que es la ciudad natal de Santiago Maldonado, estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Primero iban a reunirse en la municipalidad de 25 de mayo. Ahí estaban los familiares, amigos de Santiago Maldonado. No se reunieron, se fue a un club y también fueron a ese lugar los familiares, los amigos de Santiago Maldonado y maestros querían exteriorizarle. La gobernadora se fue sin atenderlo. Esas son las imágenes, el momento en que la gobernadora se retira sin atender el reclamo de los familiares de Santiago Maldonado, amigos y de docentes que, como en otras ciudades, le quieren exteriorizar a la gobernadora la preocupación por un sueldo que no les alcanza y por una paritaria todavía, ya terminan las clases, que todavía no se ha acordado. Esto pasó hoy en 25 de mayo. La ciudad natal de Santiago Maldonado, y un abrazo para toda la familia de Santiago que nos acompaña y los hemos acompañado durante todo este tiempo. Pausa y ya venimos con la situación de Brasil.